Hola, mi nombre es Regina Valdés y voy a hablar un poquito del algoritmo de la minería de datos. Vamos a empezar definiendo qué son. Y son un conjunto de cálculos y reglas heurísticas que permiten crear un modelo de minería de datos a partir de ellos. Y esto para crear un modelo. ¿Y qué es lo que hace? Pues analizan los datos en búsqueda de patrones o tendencias y usa los resultados para definir los parámetros óptimos para la creación de un modelo de minería de datos. Y cómo elegir qué algoritmo es correcto, porque hay diferentes. Más adelante voy a explicar lo que son, algunos ejemplos de cuáles podríamos usar según nuestras necesidades. Pero bueno, para elegir podría ser una tarea un poquito difícil o un reto. Entonces, esto porque se pueden usar diferentes algoritmos para realizar la misma tarea y cada uno de ellos genera un resultado diferente. Algunos pueden generar más de uno de un tipo de resultados. Por ejemplo, se puede usar el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft para la predicción de algo, pero este mismo algoritmo te puede funcionar también como una forma de reducir el número de columnas de un conjunto de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado en elegir el algoritmo correcto según nuestras necesidades. A continuación voy a decir 5 de los tipos de algoritmo de Analysis Services. Tenemos los algoritmos de clasificación que predicen una o más variables discretas. Tenemos también el algoritmo de regresión que predicen una o más variables continuas como las pérdidas o los beneficios. Tenemos el algoritmo de segmentación que dividen los datos en diferentes grupos o clusters que tienen estos elementos o propiedades similares. Tenemos también el algoritmo de asociación que buscan correlaciones entre diferentes atributos de un conjunto de datos, por ejemplo, la creación de reglas de asociación. Está también el algoritmo de análisis de secuencia, que resumen las secuencias o episodios frecuentes de los datos como un flujo de rutas web. Y estas son como las diferentes clasificaciones y ya algunos ejemplos de algoritmos más específicos, los que podemos utilizar. Mencionaba que hay varios, entonces hay que entenderlos bien para saber cuál podríamos usar. Algunos ejemplos son el algoritmo de asociación, algoritmo de clusters, algoritmo de árbol de decisión, algoritmo de regresión lineal, algoritmo de regresión logística, algoritmo de Bayes naive, algoritmo de red neuronal, algoritmos de clústeres de secuencia y algoritmo de serie temporal, todos estos de Microsoft. Como mencionaba, se puede usar más de un tipo de análisis y no es necesario el tener que elegir solo uno. Podemos generar varios modelos en una única estructura de minería de datos. Por lo que en una solución de minería de datos se puede usar un algoritmo de clústeres, un algoritmo también de árbol de decisiones o un algoritmo, etcétera, para obtener diferentes datos de un mismo análisis. Algún ejemplo de cómo seleccionar los análisis correctos según la tarea que necesitemos. Voy a mencionar algunas tareas y qué análisis estaría bien usar para cada una de ellas. Si necesitamos predecir un atributo discreto, podemos usar los algoritmos de árboles de decisión. Este algoritmo de árbol de decisión se puede utilizar es como el que yo considero más completo, porque se puede usar para diferentes situaciones. Pero para esta tarea también podemos utilizar el algoritmo de Bayes, el algoritmo de clusters, el de red neuronal. Todos los que estoy mencionando son de Microsoft. También podemos, si necesitamos predecir un atributo continuo, podemos utilizar también el de árbol de decisión, el de serie temporal y el de regresión lineal. Si necesitamos predecir una secuencia, podemos usar el algoritmo de clusters de secuencia. Si buscamos grupos de elementos comunes en las transacciones, podemos utilizar el algoritmo de asociación y el algoritmo de árbol de decisiones también. Y si buscamos grupos de elementos similares, podemos utilizar el algoritmo de clusters y el algoritmo de clusters de secuencia. Como podemos ver, está un poquito confuso porque hay diferentes
pues opciones que podemos utilizar según las tareas. Podemos mezclar un poquito. Un analista ya experimentado utilizaría más de 1, 2, 3 algoritmos diferentes para una misma tarea o para una misma necesidad. Entonces es cosa de entenderlos un poquito más para saber cuál es el que necesitaríamos. Y eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Regina Valdés para la materia de análisis de contenido.